La parte de definiciones básicas es fundamental en lo que es la planimetría sencilla. ¿Por qué? Porque con esto nosotros entendemos todo lo que es la topografía en sí y los planos. Acá tenemos, vamos a hacer una marca. En este sector tenemos un dibujo en tres dimensiones donde están definidas todas estas definiciones básicas. El segmento OA va a ser un segmento que llamaremos distancia topográfica o verdadera. Y el segmento AB también es un segmento que llamaremos distancia topográfica o verdadera. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros estamos viendo en el plano, o sea, es la proyección sobre un plano horizontal de referencia. Si vamos al corte, tenemos que hay una distancia geométrica, que es la distancia que va entre un punto A y un punto B, y la proyección de esa distancia geométrica va a ser la distancia topográfica verdadera, que es lo que nosotros normalmente tenemos dibujado en un plano. Nosotros podemos tener un techo inclinado en planta, pero nosotros los vemos con una distancia topográfica verdadera y le ponemos la pendiente que tiene, o sea que ponemos que ese techo tiene una pendiente del 30%, pero nuestro dibujo en planta figura con la misma distancia sin tener en cuenta la distancia geométrica. Después hay una distancia que es la que sigue la sinuosidad del terreno, que se llama distancia natural. Esa distancia la topografía no le sirve y no la mide. ¿Por qué? Porque no hay forma de trasladarla a lo que es una distancia topográfica. Por eso se usa la distancia inclinada, que es la distancia geométrica. Si nosotros vamos al dibujo en tres dimensiones, nuestra distancia geométrica es el segmento OC, que equivaldría en estos dos gráficos al segmento AB y al segmento AB. Otra cosa muy útil en topografía es cómo hago yo para calcular esta distancia geométrica. Y voy a necesitar mínimamente este ángulo que está en este sentido proyectado sobre un plano vertical de referencia que va a ser el ángulo vertical. En el gráfico de acá abajo nosotros tenemos el dibujo del ángulo vertical, o sea que entre un segmento AB y la horizontal que pasa por uno de esos puntos genera lo que es un ángulo vertical. Nosotros en una propiedad o en una casa donde lo podemos medir y en la intersección de la parte donde comienza un techo inclinado. Si hacemos un cielo raso plano sobre un techo inclinado, esa sería la horizontal. Después, en el segmento este OA y AB, también nosotros si giramos vamos a obtener un ángulo horizontal. Ese ángulo horizontal es la proyección de un ángulo en tres dimensiones que yo tengo en la naturaleza, que llamaremos ángulo de posición. O sea, tengo un punto A, un punto B y un punto C. ¿Y qué debo hacer yo? A esos tres puntos que están a distinta altura los voy a tener que proyectar en un plano horizontal de referencia. Normalmente cuando vemos esto, cuando hacemos nosotros un replanteo o un relevamiento y queremos medir un ángulo, lo tenemos que medir siempre a la misma altura. Por eso normalmente se colocan estacas y con un nivel se verifica que todos los puntos estén a la misma altura y de esa forma yo puedo medir este ángulo de posición. Al ser un ángulo en tres dimensiones, el ángulo de posición yo no lo puedo medir. Necesito sí o sí proyectarlo sobre un plano horizontal de referencia. Y el otro dato que nos estaría faltando para terminar de entender estas definiciones básicas que son fundamentales para el estudio de la topografía es la distancia vertical, que sería el punto A hacia el punto C. Esa distancia vertical nosotros le llamamos desnivel. Lo tenemos materializado, el desnivel entre el punto A y el punto B será este, que va a ser igual a buscar acá el desnivel entre los puntos, que la diferencia entre las alturas absolutas de B y la altura absoluta de A. Siempre un ejemplo que sabemos poner es, ¿por qué decimos que Córdoba está a 500 metros sobre el nivel del mar? Significa que en el mar, en el puerto de Mar del Plata, está la cota 00 y verticalmente nosotros estamos 500 metros por encima de ese punto. Entonces la diferencia de alturas absolutas nos da a nosotros el desnivel entre los puntos. Cuando nosotros trabajamos en una propiedad, podemos decir que el punto A tiene cota 0 y el punto B tiene cota 3. Entonces determinamos el desnivel
es de 3 metros. Todas estas definiciones, ángulo vertical, ángulo horizontal, desnivel entre los puntos, distancia en topografía, todos son parte de las definiciones básicas. Y la última definición básica que nosotros necesitamos saber es qué es la altura absoluta. Yo recién les dije que nosotros sabíamos que Córdoba tiene 500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, esa es la altura absoluta de Córdoba. ¿Qué significa? Que desde el nivel del mar hasta el punto en que nosotros estamos situados, hay una distancia vertical que la podemos medir. Esa distancia vertical es la altura absoluta. Cuando nosotros realizamos una obra, normalmente no usamos altura absoluta, sino que usamos una altura relativa. La definición es exactamente la misma. Lo que pasa es que nosotros fijamos esa altura. Le decimos, bueno, el nivel de cordón vereda tiene cota cero, y en base a eso nosotros vamos a levantar la casa 1 metro. O sea que de la altura relativa cero hemos subido 1 metro. ¿Por qué? Porque si cada vez que vamos a hacer una casa vamos a buscar la altura absoluta, y no necesariamente estamos capacitados o tenemos la información para poder llegar a tener esa altura.